Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión del Club de Lectura y Terapia. Voy a esperar un momentito en lo que se conectan para comenzar. El día de hoy hay mucha información muy valiosa, muy importante y que nos puede servir mucho a todos. Bienvenidos. Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión 3 del Club de Lectura y Terapia y vamos a terminar de ver la parte anterior que nos faltó del divorcio, porque como es un tema bastante complejo, de pronto si se aborda como muy escuetamente, pues van a surgir más dudas de las que vamos a poder resolver, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar. Miren, todavía estamos como en la parte de la introducción, siento yo como de este arranque, en el que la autora como que habla un poco de manera general por todas las etapas, digamos. Hoy vamos a hablar del divorcio, por ejemplo. Siendo papás primerizos, pues no es algo a lo mejor de pronto como lo primero que nos compete. Hay una lista de muchas cosas antes, ¿verdad?, que la crianza nos requiere. Sin embargo, la autora en el libro lo menciona y pues estamos siguiendo el libro, vamos a comentarlo, ¿sale? Si hubiera preguntas o comentarios, pues está el chat a su disposición. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema del divorcio y de lo difícil que de pronto puedes llegar a ser. Saben que muchas veces cuando las relaciones de pareja están en una etapa como muy conflictiva o en un periodo de tiempo en donde están estancados en los conflictos, muchas veces se piensa en el divorcio como si fuera una solución, como si fuera algo más por hacer. O sea, por ejemplo, la pareja a veces dice, ya fuimos a terapia o ya hablamos de esto 1000 veces y no se resuelve, entonces lo que sigue es el divorcio, como si fuera otra solución. Pero muchas veces, justamente por este desconocimiento, digamos como que el divorcio en sí es otro rollo, o sea que no es como decir la solución al conflicto, ¿sí? Como decir, ya con eso se van a terminar los conflictos, sino que es otra decisión, como otro camino que se va a tener que recorrer y que implica muchas cosas, que no es nada más nos separamos y ya. O sea, ahora la relación va a cambiar, se tienen que tomar acuerdos respecto a la convivencia de los hijos, respecto al tema económico, un montón de cosas que surgen después de tomar la decisión del divorcio. Por eso no es algo como decir una decisión que tiene que ser tomada muy a la ligera, pues definitivamente que no, ¿verdad? Bueno, entonces miren, el divorcio en sí no es un problema propiamente, pero el problema es un matrimonio que no funciona, es la falta de voluntad, de empatía o de capacidad de una o ambas partes que no pudieron vivir en armonía. No nos asustemos de los divorcios, asustémonos de los malos matrimonios, de la cada vez menor capacidad de negociación que tenemos los seres humanos, del egoísmo con el que entramos a una relación, esperando que ésta nos satisfaga una necesidad o nos llene un vacío, de la facilidad con la que dejamos el compromiso de amar al otro. Eso sí debería darnos miedo. Bueno, muchas veces es como decir, muchas parejas también no toman la decisión de divorciarse porque quieren darle a los hijos un hogar o una familia, que crezcan en una familia. Sin embargo, cuando se opta por esa decisión, siendo que hay una terrible comunicación o una relación bastante conflictiva, eso a la larga genera más daño que todo lo que en sí el divorcio pueda traer. Es decir, es mejor para los niños tener a sus padres tranquilos,
y bien aun que no estén juntos. Así como resumen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, dice la autora que una de las razones por las que ella ha visto más divorcios es porque las expectativas respecto al matrimonio a veces son o muy altas o muy irreales. Y muchas veces esas expectativas incluyen como el ser salvados o el ser sanados incluso. Y pues eso es un error. Entonces, dice aquí, una pareja dura lo que la armonía y el proyecto de vida duran. No hay derecho de antigüedad. Si una pareja se casa pensando que cada día empieza una nueva promesa de amor, que el trabajo de conquista y lucha es de por vida, sin abandonar, sin flaquear, si entendemos que estaremos junto a esa persona amada mientras la felicidad nos una, entonces habría mayor creatividad en la relación. La comunicación sería más profunda, tratando de no perder el cariño. Es decir, muchas veces una de las expectativas del matrimonio es, bueno, listo, ya no hay vuelta atrás y entonces ya se logró y ya no hay nada que podemos hacer como para mejorarlo, y es un error, porque entonces si percibiéramos, dice esta autora, el matrimonio como una decisión de cada día, trabajaríamos por esa decisión todos los días, ¿verdad? Entonces estaríamos quizá trabajando juntos por la relación. Bueno, habla también de la importancia que es el darse cuenta de que uno se divorcia, dice, de la misma persona con la que se casó. Es decir, las personas que toman la decisión de divorciarse creen que pueden llegar a acuerdos cuando nunca en la vida han llegado. O sea, si se fijan, por ejemplo, decía aquí el ejemplo, si una mujer se divorcia pensando que su esposo le va a dar una manutención económica justa, cuando toda la vida ese fue uno de los problemas más grandes, pues va a ser como muy complicado llegar a acuerdos. Entonces, aquí esto es como decir, bueno, cuando se toma la decisión de divorciarse, primero se tiene que platicar bastante bien alrededor. No tendría que ser, por ejemplo, ni un arrebato, ni una decisión de último, de ya no nos queda de otra. Incluso el asesorarse tanto psicológicamente como en términos legales con algún abogado es importante, y no por el tema de la pelea o del conflicto, sino porque muchas veces se acude a terapia. He acompañado incluso a algunas parejas a lograr un divorcio lo más amigable posible, lo menos dañino posible. No es posible que un divorcio todo el mundo salga bien librado, pero sí podemos cuidar lo más que se pueda las relaciones en torno a, ¿no? Hemos hablado que una persona tiene diferentes roles en la relación. Entonces, por ejemplo, ante la relación de divorcio en la pareja, la relación de pareja termina, pero la relación a lo mejor como padres, pues va a ser para siempre, ¿no? Y esa relación como padres tiene que existir y tiene que darse en un contexto de acuerdos lo más pacíficamente posible, porque pues de entrada el divorcio se ve como una posibilidad cuando ya no hay una posibilidad de una buena relación. Pues entonces divorciarse y seguirse peleando sería como muy ilógico, ¿no? Sería como, o sea, si en algún momento hay que considerar el tema del divorcio, hay que considerar el tema de que la relación con la pareja va a tener que transformarse, pero va a tener que haber
Y esto no significa que tenga que haber comunicación, que tenga que seguirse viendo la pareja o que tenga que seguirse tratando. Hay parejas en las que lo mejor es el contacto cero, pero sin embargo tienen que tomar decisiones o ponerse de acuerdo, aunque sea con intermediarios. Hay que procurar que esos intermediarios no sean los hijos. Bueno, hay algunas reglas que menciona en el libro. Por ejemplo, el no se vale justamente por ninguna circunstancia utilizar a los hijos como medio de comunicación con la pareja. No los utilices, dice aquí, ni para estar junto con tu pareja con el pretexto de no quererlos afectar, ni para castigarle, retirándolos de él o ella como una venganza, o porque no te da dinero, o dejándolos con él o ella como freno de mano para que tu expareja no rehaga su vida. Tampoco los uses como mensajeros de reproches o chantajes, ya que esto causa en ellos un gran daño al involucrarlos en una lucha de lealtades muy dolorosa. La relación de padre y de madre no se puede romper. Podemos evitar el contacto, pero no se puede romper y no se debiera romper. Entonces, en la medida de lo posible, los hijos tendrían que quedar fuera de los acuerdos de divorcio que tome la pareja. Aun que esto no sea lo más común, Lo más común es que los hijos generalmente son utilizados como moneda de cambio. Entonces, no me das lo que quiero, no los puedes ver. Incluso, fíjense qué cruel e injusto para los hijos, porque los hijos tienen el derecho de tener una relación con mamá y con papá. O sea, no hay posibilidad de cambiar esa mamá o ese papá que tienen. Entonces es importante que se busque el cómo la relación pueda seguir, siempre y cuando sea beneficiosa para los hijos, siempre y cuando los hijos estén en un entorno seguro. O sea, al final de cuentas tendríamos que enfocarnos en protegerlos a ellos lo más posible. Entonces, por lo anterior, los arreglos, las discusiones y el reparto de tiempos y gastos tampoco deberá hacerse nunca en presencia de los hijos, porque provocas en ellos una sensación de culpa, de inseguridad y de miedo. Unos padres que discuten, por ejemplo, a quién le tocan esta semana y argumentan que ya tenían planes, hacen sentir a los hijos como un estorbo, devalúan su autoestima y les quitan seguridad, ya que no sienten que tengan un espacio psicológico en la vida de sus padres, ¿sí? Todos los acuerdos, entonces este punto se refiere a todos los arreglos, discusiones y reparto de tiempo y gastos que no sea en la presencia de los hijos. Y a veces se utiliza esto de, pues que se den cuenta. La verdad es que ellos no tendrían por qué darse cuenta, no mientras están pequeños. Ya llegará el momento en el que ellos crezcan, sean adultos, se pueda hablar de esto sin una implicación afectiva que los pueda marcar, ¿no? Pero cuando los hijos están pequeños y la pareja quiere divorciarse, lo menos posible tienen que involucrarlos. Bueno, entonces, si existen hijos, lo que les decía, el vínculo no se disuelve totalmente. Por ellos, trata con respeto a tu pareja. A pesar de lo difícil que resulta, los padres deben evitar hablar de los aspectos negativos de su pareja frente a los hijos. Después de todo, se trata de su padre o su madre y es preferible resaltar los aspectos positivos presentes o pasados. Yo aquí también agregaría no es que no se trata de negar la verdad o la realidad, porque los hijos son muy perceptivos. O sea, es como decir, los problemas muchas veces huelen. O sea, no es necesario que nos los expliquen, sino para darnos cuenta de que algo no está bien. Entonces, cuando mamá o cuando papá se expresa de maneras muy negativas frente a los hijos de la pareja, lo que hace es perjudicarlos, es como depositar en ellos eso que el propio adulto está tratando de asimilar, de procesar, de resolver.
Y es como decir, no les toca a ellos ser como ese bote de basura emocional para ti. Por eso es tan importante buscar tu espacio de terapia, buscar hablar con tu pareja en un entorno donde ellos no estén ahí y ante ellos, es decir, nosotros nos estamos tratando de poner de acuerdo, estamos tratando de encontrar la mejor manera de poder convivir. No es necesario a veces dar tantas explicaciones que a veces ni los adultos saben cuando apenas están en pláticas de divorciarse, ¿no? Muchas veces algunos papás, por compensar, tratan de sobreproteger a los hijos cuando ellos solamente necesitan amor, seguridad y comprensión. Entonces, no toneladas de juguetes, de dulces, de ropa, porque eso solo hace que se confundan y se creen valores inadecuados. Entonces, miren, el entender lo que los hijos necesitan en un proceso de divorcio es importante, porque si no se puede caer en esta sobrecompensación con las cosas materiales. Los padres deberán tener mucho cuidado en no dar nuevos roles o responsabilidades a los hijos que no tenían antes de la situación. He conocido parejas o familias en las que cuando se divorcian, a uno de los hijos se le da el rol del padre ausente, por ejemplo. Entonces empieza a ser el padre de los hermanos, o empieza a ser el apoyo emocional de mamá o de papá. Entonces es como decir, los hijos no tienen que llevar ni una responsabilidad así, por muy aptos para el puesto que los veamos, los tenemos que dejar en el plano de los hijos, ¿sí? Piénsalo así, están la situación, los problemas de los adultos, y en los problemas de los adultos no tienen nada que ver los hijos. Los hijos necesitan apoyo, comprensión, amor y un entorno seguro. Entonces, por eso es como decir, siempre protégelos. O la protección de los hijos tendría que ser una prioridad, ¿sale? Y bueno, continúa el vínculo con tus hijos y procura que tu pareja continúe también el vínculo. Facilita esto, ya que el divorcio no los incluye a ellos. Es un problema solo de adultos, que deberá dejar intacta la relación de los pequeños con cada uno de sus padres. Por supuesto que hay casos especiales en donde el padre o la madre no están aptas para convivir. Bueno, pues ya se recurrirá a las instancias correspondientes para que se dé la convivencia. Sin embargo, en la medida de lo posible, respeta ese derecho de tu hijo, de tu hija, de convivir, de que tenga una relación con su padre o con su madre. Llegará el momento en el que él o ella tengan que decidir si desean continuar o no ese vínculo. Pero mientras tanto, esta parte de decir, los niños tienen derecho a tener una relación con ambos padres, pues es importante. Les digo, hay casos a casos, y cuando es peligroso para los hijos la relación, cuando es una relación en donde se dañan a los hijos, entonces la prioridad es la protección, no que a fuerza se tenga la relación, ¿sí? Bueno, cada caso tendría que analizarse, pero estas son como grandes generalidades, ¿sale? Por tu parte, toma actitudes sanas hacia esta crisis. Es decir, no podemos elegir la situación difícil que estamos viviendo, pero sí la actitud con la que, dice aquí, con la que la forma de sufrir sí que la puedes elegir, dice ella. Es decir, si realmente esto te está afectando bastante, busca ayuda, apóyate para que no caigas en conductas autodestructivas, porque esto va a tener un impacto en tus niños que te están observando, ¿sale? Por ejemplo, comportamientos negativos, como por ejemplo,
negar el sufrimiento, culpar al otro, recluirse en sí mismo, obsesionarse con el pasado, refugiarse en hábitos tóxicos, exigir apoyos de otros, victimizándonos y no ayudarse a sí mismo, son actitudes muy negativas. Por el contrario, por ejemplo, las actitudes de autocuidado, las actitudes de buscar ayuda, de reiniciar nuevos proyectos, de enfocarse en mejorar la relación de esta nueva realidad. Esas son conductas en las que se elige llevar el sufrimiento de una manera, podríamos decir, como más llevadera, en donde el dolor es fuerte, pero se elige sufrir de una manera menos dañina, pues. Ahora vamos a hablar sobre cómo hablar a los niños del divorcio o la separación. Esta es una pregunta que yo creo que es como la número 1 cuando una pareja se está divorciando, ¿no? ¿Cómo les decimos? ¿En qué momento? ¿Con qué palabras? ¿Cómo hacemos para que a ellos no les dañe esta situación lo menos posible? Bueno, para empezar, así como de entrada, es decirte, nunca hables con los niños cuando todavía no se ha tomado una decisión rotunda. Es decir, muchas parejas en medio de los conflictos o del día a día que hay, que en el desgaste de la relación, como hay muchas como amenazas de divorcio, pero no hay una decisión rotunda, lo que hacen es introducir mucha ansiedad en los hijos, porque se empieza a sentir mucha inseguridad y mucha inseguridad del no saber qué va a pasar. Y entonces un día se quieren divorciar y al otro ya están como si nada, o al otro ya, si no como si nada, pues ya no están tan en el conflicto tan fuerte. Entonces los hijos empiezan a estar muy ansiosos, a presentar incluso síntomas, por ejemplo, pesadillas, o se empiezan a hacer pipí en la cama, o si ya habían dado algún como paso en el desarrollo, hacen una regresión. Entonces, hasta que no estén sumamente seguros, y no solo eso, sino que ya un poquito avanzado el proceso, hasta entonces se les plantea a los niños el que ya han tomado la decisión de separarse, ¿verdad? La noticia tiene que ser, vamos, como sustentada como en lo que queremos es lograr el mayor bienestar posible para todos, ¿sí? La noticia deben de darla de preferencia ambos padres y de preferencia también fuera de casa. ¿Por qué? Porque hay en casa muy fácil maneras de evadir la atención, por ejemplo, con la televisión o irse a jugar. Entonces, en un entorno fuera, pues se tiene un poco más la atención, digamos, ¿no? Las ideas, fíjense, tiene que ser como mucho desde la naturalidad, desde utilizar tus propias palabras, tu propio estilo, el cómo les hables a tus hijos, pero sí podemos tomar en cuenta unas ideas generales. No es como decir, debes decirle tal cual, pero sí, por ejemplo, con tus palabras, con tu estilo y como tú les hables, sí tienes que vamos, como asegurarte que estas ideas están incluidas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, ambos, o sea, mamá y papá, te amamos y tú has sido fruto del amor que nos tuvimos. Es decir, ahí estás dejando de lado que pudiera ser culpable de su separación tu hijo o tu hija. Hay diferencias irresolubles que nos llevaron a tomar esta decisión. Es decir, con tus palabras puedes darle a entender a tu hijo, a tu hija, que hay diferencias, hay decisiones, hay ideas muy diferentes que hacen que
tomen esa decisión. No somos felices como estamos y es difícil vivir así. Es difícil también para ti. Entonces, es como hacerse consciente también de que así como están las cosas, nadie está feliz. Y te fijas cómo nos agarramos discutiendo y te fijas cómo la otra vez tú hiciste o dijiste, etcétera. Es como te das cuenta cómo así no es una vida tranquila, y lo que queremos es que todos nos sintamos tranquilos y felices, y muchas veces esa situación pues lleva a que los papás estén separados. Va la siguiente, ¿eh? Siempre estaremos contigo. Ahí me brinqué uno. Solo rompemos el vínculo matrimonial entre nosotros, pero no contigo. Es decir, solo la pareja es la que se va a separar, pero tú vas a poder tener una relación tanto con mamá y como papá. Las condiciones van a cambiar, los tiempos, los días, tal vez nos vamos a tener que poner de acuerdo, pero es importante que entiendas que no, aquí para ti mamá te ama, papá te ama y te vamos a amar más que nunca. Siempre estaremos contigo, es el siguiente punto. El siguiente punto sería: entendemos que esto te sea difícil, pero sabemos que lo vamos a superar, que lo vas a superar y estaremos todos mejor. Es decir, el cambio de entrada genera mucha angustia, y cuando el cambio no sabes si va a ser para bien, te genera mucho miedo. Muy difícil para los niños, sí. Sí es difícil para los niños, Lili. Pero va a ser menos cada vez si nosotros les procuramos un ambiente tranquilo. Y si ese ambiente de tensión que se vivía antes, luego ya no, va a ser vamos a empezar a ver cómo ellos mejoran también. O sea, he sido testigo de muchas parejas que se divorcian y que los hijos ya estaban, por ejemplo, presentando mucha ansiedad o presentando algún síntoma importante, y cuando se da la separación y empiezan a vivir un ambiente tranquilo, desaparecen los síntomas como por arte de magia. Y eso, como no lo vemos todavía, es decir, cuando se está en el proceso de divorcio, todavía hay mucha incertidumbre, y como no sabemos si las cosas cómo van a quedar, podemos sentir mucho miedo, igual los niños. Pero entonces esa es la parte donde bueno, vamos a procurar que esta decisión sea totalmente para bien. Confía en nosotros, te amamos y todo va a estar bien. Entonces, miren, definitivamente que para ahora sí que cerrar este capítulo, sí sería como muy importante decirte, si en algún momento estás en una situación así, o estás cerca de alguien que esté tomando o pensando en tomar una decisión así, siempre que busque ayuda, que busque apoyo psicológico, que no se sienta sola en esto, porque hay muchas cosas que se tienen que considerar antes de tomar la decisión de divorciarse, como por ejemplo el cómo va a ser la vida después, en dónde se va a vivir, cómo, etcétera. Entonces, de preferencia, si la pareja pudiera recibir una asesoría, es lo ideal, de verdad. Uno de los motivos de consulta a terapia a veces es lograr una separación lo menos dolorosa posible para todos. Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Hasta aquí, ¿habrá alguna pregunta? Déjame ver. No. Ok. Bueno, porque vamos a irnos al capítulo 2 para que no se nos quede el libro, ¿eh? Sé que hay personas que están leyendo el libro también junto conmigo, y entonces, como es un libro bastante grueso, vamos a seguir apegándonos pues a nuestro ritmo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a temas un poco más alegres, ¿verdad? Porque este tema del divorcio es bastante fuerte.
Y bueno, en el capítulo 2, miren, fíjense, esto me parece fabuloso que comprendamos. A los padres les es útil conocer ciertas cosas sobre el desarrollo infantil. No tienen que tomar precisamente un diplomado en puericultura o de psicología del desarrollo. Basta con estar al tanto de cuáles son las etapas críticas del desarrollo en la infancia, cómo responden los niños en cada una de estas etapas y qué necesitan en cada una de ellas para desarrollarse plenamente. Entonces, no es que tengamos que estudiar muchísimo, pero sí nos conviene leer, informarnos, saber qué cosas podrían ser normales y qué cosas podrían no ser normales. Esto de que sea normal o no significa encasillar a los hijos, pero es cierto que, por ejemplo, cuando vas con tu pediatra, pues una de las cosas es, por ejemplo, que mide la talla, ¿no? El peso, la altura, su desarrollo va de acuerdo a lo esperado a un niño de tal edad. Bueno, es porque pues obviamente hay estudios previos, hay mucha información que ya tenemos en base a los parámetros de normalidad y aquellos parámetros que nos podrían indicar algún daño en el desarrollo o algún problema neurológico que tenemos que atender. Si no existiera esto, no podríamos atender a los niños oportunamente. Entonces, vamos a ir aventajando en generalidades del desarrollo. Me parece muy bonito este capítulo porque habla de lo que los niños debieran cumplir a cierta etapa y qué, ¿no? Y es algo que toda mamá primeriza, todo papá primerizo está pues como que, ¿sabes? ¿Será normal? ¿No será normal? ¿Sí será normal? ¿O esto que está haciendo o esto que no está haciendo? ¿Hasta qué punto es normal? Bueno, tenemos que entender entonces que el desarrollo siempre es continuo, irreversible y complejo. Continuo porque el niño crece y cada día adquiere nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Irreversible es porque una vez que da un paso hacia adelante, no es normal, a menos que sea, por ejemplo, alguna crisis de crecimiento, que se vaya para atrás. Hay ciertos periodos en donde podemos o se habla de regresiones, por ejemplo, con el tema del pañal o con el tema del sueño o con el tema incluso de la llegada de algún hermanito. Puede haber ciertas regresiones, o sea, qué raro, ya no usaba pañal y de pronto ya quiere el pañal, o ya había dejado biberón y de pronto otra vez quiere biberón. Pero si nosotros analizamos un poquito el contexto y podemos determinar, bueno, es que llegó el hermanito, o es que hubo un cambio importante, o la entrada al kinder, etcétera, etcétera, a excepción de esas, el desarrollo no puede ir para atrás, ¿sí? O sea, no es como decir, ya hablaba y ya no habla. El que ya no hable es un síntoma que debemos atender. Y es muy complejo, pues porque se da en base al desarrollo neurológico alcanzado y porque intervienen factores de aprendizaje social, el ambiente, la alimentación y la estimulación. No todos los niños se desarrollan con el mismo ritmo en diferentes áreas del desarrollo. Este sería físico, sensorial y motor, afectivo y social, lenguaje y cognitivo. Entonces, por ejemplo, podemos tener 3 niños, por ejemplo, de 2 años, y podríamos ver que uno corre, trepa, salta y se arrastra, pero solo dice unas 20 palabras, medio mal articuladas, dice. Y el otro niño quizá habla fabulosamente, pero no es capaz de trepar o de pararse en un pie. Es decir, el desarrollo motor podría ir más abajo. Y el tercero podría comprender muy bien el lenguaje, ser hábil con sus movimientos, aunque no sobresalga en ello, mientras que muestra un desarrollo social y emocional sobresaliente. Entonces, miren, a pesar de que el desarrollo va como por lo general
junto, puede haber más áreas que se desarrollen primero, puede haber áreas que se desarrollen más lento, y para las que a lo mejor incluso vale la pena apoyarse con algún apoyo extra de estimulación temprana o alguna terapia de lenguaje. Sin embargo, siempre como, ¿qué les quiero decir? Como tratando de no hacer querer correr, ¿no? Por ejemplo, si el niño a esta edad ya tendría que caminar y no camina, pues hay que ver por qué no camina, o hay que ver porque según el promedio ya tendría que a lo mejor caminar. Pero, por ejemplo, aquí también lo menciona la autora, es importante que todas estas dudas pues las consultes primero con tu pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra lleva este récord de este crecimiento. Entonces seguramente que si el pediatra te dice tranquilo, todo va bien, aunque no hable, aunque no deje el pañal, o aunque no haga esto que ya debería estar haciendo, va bien, va aventajado, o sea, no hay algún problema como tal, ¿sí? Entonces, bueno, también lo digo porque como papás primerizos siempre hay mucha angustia de que los hijos puedan estar necesitando algo que no se los estemos dando. Entonces, mientras estés apegado a tus consultas de pediatra, el niño o la niña va a estar bien, porque aunque tenga alguna situación, pues hay terapias, hay estimulación, etcétera, con la que se puede uno apoyar, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que el aprendizaje siempre va a ser de lo simple a lo complejo, y que va a haber áreas en donde primero tiene que madurar para que se dé este aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el niño primero tiene que arrastrarse para que después pueda gatear. Luego tiene que primero balbucear para que después pueda hablar. A veces esas etapas tanto del arrastre como del gateo, son más cortitas. Por ejemplo, he escuchado muchas historias en el sentido de mi hijo o mi hija no gateó y luego ya se paró, o casi no balbuceaba y luego habló. Pero no es que no hayan estado esas etapas, sino que a lo mejor fueron tan cortitas o a veces tan sutiles. Es decir, por ejemplo, hay gateos que no parecen gateos, hay como medio arrastre, medio raro. Y muchas veces los pediatras dicen, es que ese es un gateo. Es un gateo, es una manera de gatear. A lo mejor no a 4 patas como todo el mundo pensamos, pero sí el aprendizaje por lo general va siendo progresivo. Angustia y culpa, las eternas emociones de los papás y las mamás, ¿no? Bueno, entonces tenemos que entender que los aprendizajes van de lo general a lo específico. Siempre aprenden, por ejemplo, movimientos toscos que finos. Hace no mucho publiqué un reel donde los papás se recuestan en el regazo de sus bebés, o sea, obviamente así como simbólicamente, y los bebés, algunos los acarician. Pero muchas personas comentaban, el mío me da de golpes, el mío me agarra los pelos así, el mío me da zapes. Pero entonces les decía, o sea, el reel era justamente como para transmitir que ellos aprenderán a comunicar el afecto de acuerdo a cómo tú se los comuniques. Sin embargo, los niños, todos los bebés de inicio son toscos. Y eso no significa que uno sea tosco con ellos, no necesariamente. Es decir, los niños para empezar a agarrar las cosas las tienen que aventar o las tienen que agarrar y sacudir. Esa se llama motricidad gruesa. La motricidad fina, que es la que permitiría que en algún momento dado haya estas caricias, pues se desarrolla un poco después, pero no solo se desarrolla
con el tema madurez, sino también con el aprendizaje. Es ahí en donde les decía, es que la manera de cómo tú reacciones ante eso les va a formar. Por ejemplo, el tema de comunicar el afecto, les comentaba en este reel, que era como en la manera en cómo tú les comuniques tu afecto, ellos van a aprender a comunicarlo. A lo mejor hay mamás o papás que dicen, es que a mí no me gusta tanto abrazar. Bueno, pues entonces tu hijo o tu hija no va a ser tan abrazador, no sé si me explico, y no por eso no lo necesite, a lo mejor tendrías tú que aprender a darlo. Y entonces, una vez que empiezo a reaccionar de maneras tiernas, amorosas, suaves, esa motricidad gruesa que al principio era tosca, era de aventar, de pegar, de jalar, de sacudir, empieza poco a poco a ser más fina, ¿verdad? Es decir, darle un lápiz, a una crayola, a un bebé, pues lo que va a hacer es primero unos trazos totalmente sin sentido, pero conforme va pasando el tiempo, va empezando a hacer círculos o va empezando a hacer rayas, pero ya sin, así como para donde sea. Igual con todo el aprendizaje, es decir, va como de lo general a lo particular, de lo de afuera hacia lo de adentro. Entonces, si hasta aquí, bueno, dice, vamos pensando eso. Si nosotros entendemos esto, podemos ir quizá comprendiendo el ritmo de nuestros hijos, podemos observar en el sentido de quizá a lo mejor no de ay Dios, a lo mejor no de, vamos pensando así, a lo mejor no habla, pero empieza a balbucear mucho y ahora ya se da a entender. Vámoslo pensando así, ¿no? Si va para adelante, entonces va para adelante, aunque no hable exactamente en este momento en donde a lo mejor los libros digan que ya tiene que hablar. Es decir, todo lo que tú creas que te hace ruido, trata de ver cómo a lo mejor a lo mejor si no está aquí tu hijo, tu hija, a lo mejor está acá, pero va encaminado. Y en vez de ver que no está acá, a lo mejor hay que ver qué progreso sí tiene, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, todo lo que ellos puedan aprender siempre tiene que ser en un contexto de juego. Por eso es tan importante que los niños jueguen. Es como decir, nuestro trabajo como papás y como mamás es facilitar el entorno de juego. Si ellos no pueden jugar, no pueden desarrollarse adecuadamente, porque la manera en la que se da ese desarrollo es a través precisamente del juego, es a través del ensayo y error. La alimentación, por eso hay esta creencia a veces de decir, bueno, relájate un poquito con el tema del ensuciarse o del desastre que a veces hacen porque manipulan o porque agarran y luego prueban y luego escupen y sueltan y eso constituye un entorno de aprendizaje. Pero muchas veces hay muchas mamás que quizá rayamos en el tema del perfeccionismo, de que no se ensucie, y eso limita, eso va como en contra de un desarrollo adecuado, ¿sale? Entonces sí tendríamos como que entender, o ¿para qué nos sirve eso? Pues para entender que tenemos que tener más paciencia y que la verdad es que yo siempre les digo a mis pacientes, la casa de una mamá con hijos pequeños no puede estar excesivamente ordenada y limpia como nos gustaría. Por lo tanto, las expectativas van a bajar un poquito, o sea, por supuesto que va a haber limpieza, por supuesto que va a haber orden, porque también eso forma. Entonces tenemos que ayudarles a nuestros hijos, que si tiramos hay que recoger. O sea, muchas veces les digo, el parte del juego es el recoger al final del juego. Empiézalo como a introducir eso también,
para que sea, por ejemplo, si tú comes, cuando terminas, lo que haces es recoges tu plato y lo llevas a la cocina. Ahí es donde se termina de comer, no cuando dices, ya, me llené, ya no quiero comer más, ¿verdad? Los buenos hábitos se pueden instituir en torno a la etapa en la que estamos viviendo. Entonces no se trata de decir, relájate y no se vale tener una casa ordenada y limpia, o no se puede. Sí se puede, claro que se puede, pero las expectativas que podríamos tener, sí las tenemos como que bajar o adecuar a una realidad en donde, por ejemplo, más tardamos en recoger que en otra vez estar tiradas las cosas. Eso es una realidad. Entonces imagínate, si me paso todos los días o cada momento detrás de los chiquillos queriendo que recojan, pues se va a poner demasiado estrés en eso y no va a ser algo positivo. Entonces, en vez de que sea un hábito positivo, pues va a ser un motivo de estrés, de conflictos, etcétera. Entonces, mira, ¿qué hacen los centros de estimulación motora? Lo que nuestros padres y abuelos hacían con nosotros hace muchos años cuando había tiempo de jugar con los hijos. Quizás de una manera más ordenada y propia, pero lo que hacen es poner a los niños a fijar objetos con la vista, a alcanzarlos, a arrastrarse, a girarse, a rotar, a gatear, a saltar, a alcanzar, a buscar, a encontrar, a agarrar, a soltar, o sea, como todo lo que para nosotros podría ser como muy natural. Bueno, pues lo que se hace en la estimulación temprana es como motivar, potenciar más eso para que el niño pueda descubrir más y que pueda ayudar a su sistema nervioso a poder como integrar todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son los especialistas a los que tendrías que recurrir? Primero sería tu pediatra, ¿sí? Si tú tienes alguna duda de si mi hijo o mi hija está adecuadamente desarrollado, tu pediatra. Y además del pediatra podría ser algún neuropsicólogo o algún neuropediatra que tenga que ver con el tema del desarrollo. Un psicólogo del desarrollo también podría ayudar, ¿verdad? En donde pudieran ver exactamente el caso de tu niño. A ver, si tu niño no hace o todavía no hace esto, pues vamos a lo mejor aplicando tales pruebas para ver hasta qué punto ahí va, como lo que te decía, ahí va. No es que no vaya a llegar, pero a lo mejor no todavía, pero ahí va. O si se está atorando y entonces hay que meter algún tipo de estimulación, algún tipo de terapia, ya sea de lenguaje, ya sea sensorial, ¿verdad? Que les pueda ayudar. Bueno, entonces aquí el libro habla también de las etapas del nacimiento a los 18 meses. Miren, para todas las personas que tienen niñitos de recién nacidos hasta el año y medio, pues vamos a ver cuáles son como esas, vámoslo diciendo así, como esas habilidades esperadas, ¿sí? Del nacimiento les hacen muchas pruebas, les hacen incluso Ketamiz, les hacen una prueba que se llama APGAR, que tiene que ver como con cómo nace, cómo se adapta al ambiente. Todo esto lo hacen pues desde el hospital donde te alivias. Si hay alguna situación que tu niño no cumpla, que no se adapte bien al entorno, que necesite apoyo con incubadora y todo, pues es el momento donde lo ven. Durante el primer año de vida, pues recordarás o sabrás que los niños tienen que estar en constante revisión con el pediatra cada mes y que lo más importante es como cuidar las rutinas de alimentación y de sueño para poderlos ir colocando, digamos, como en el mundo, porque ellos nacen como no sabiendo si es de día, si es de noche,
es como un primer desprendimiento, o sea, o como un enfrentamiento a algo difícil, el nacimiento. Pero en ese periodo del nacimiento al primer año de vida, y aquí me gustaría mucho recomendarles un documental que se llama The Secret Life of Babies o La vida secreta de los bebés, así se llama. Ese creo que está en Netflix, me parece, y te da como el qué pasa en los bebés de los 0 a los 2 años, qué pasa en su mente, qué pasa en su desarrollo motor, social, el porqué del crecimiento, ¿verdad? Se ve como el crecimiento es tan, tan acelerado. Los primeros 2 años es un crecimiento acelerado que yo les digo de broma a mis pacientes, que si te le quedas viendo a tu niño, seguro lo ves crecer. ya dices, oye, ayer no hacía esto, por ejemplo, o ayer no, ¿cómo crees? O sea, yo me recuerdo con mi primera hija que llegué a pensar que la ropa se estaba encogiendo. Es que ya no le había puesto esos pantalones, pero yo creo que se encogieron. Pues no, pues es que es rapidísimo el crecimiento, que si siguiéramos creciendo así de rápido, pues estaríamos como de 3 metros a edad adulta, pues. Entonces, todo, véanlo, vean ese documental que está tan bonito y es como muy gráfico, pues. O sea, como que es como un material de estudio, pero bonito. O sea, que te vas dando cuenta, sobre todo si tienes bebé a esta edad, de, ay, sí es cierto esa parte, con razón esto. Bueno, el bebé nace con el oído perfectamente desarrollado y se dice que reconoce de inmediato la voz de su madre, pero también todos los sonidos que se hicieron familiares en el embarazo. En relación al oído, se dice que los niños no necesitan un ambiente de silencio. Eso ya después los enseñamos. Pero si se fijan, como contrario a lo que siempre luego los papás es como no haga ruido porque está dormido, porque está dormida. Los bebés de inicio, o sea, estamos hablando, acuérdense de la primera etapa de los 0 a los 18 meses, el tema del oído no es tan delicado. Ellos están acostumbrados a sonidos bastante fuertes porque dentro del cuerpo de mamá escuchaban el corazón, escuchaban el movimiento intestinal, la voz, los sonidos de afuera. Todo esto lo vamos cambiando después. Les hacemos un entorno de sueño donde a lo mejor ya no ponemos sonidos o va cambiando esto, van aprendiendo a otras cosas. La visión, al contrario del oído, no viene completamente ya definida. Entonces se dice que los bebés solamente alcanzan a ver a una distancia de 20 centímetros, que sería la distancia en la que ven a mamá desde donde toman pecho. En el tema de los ojos, los colores brillantes les gustan, los ojos responden bien a los contrastes y empiezan a tener un juego autoexploratorio. Entonces descubrimos bebés que se están así como viendo las manos o que se están comiendo las manos, los pies, están conociendo su propio cuerpo. Entonces a esta área se le llama juego exploratorio. Luego, más o menos como a los 9 meses, la exploración va hacia afuera. Entonces empieza el tema del gateo, puede ser un poquito antes, un poquito después. Y Freud llamaba a esta etapa oral, donde todos se meten a la boca, todo. Por eso es tan importante que dejes fuera cualquier riesgo de atragantamiento, de asfixia. Y todo lo que se mueva también les llame la atención. En el tema social, no es posible que los niños a esta edad socialicen de la manera en como uno se imagina, ¿no? Por ejemplo, la socialización a esta edad se da un juego que se llama juego paralelo. O sea, pueden estar ahí juntos, pero no están jugando entre sí. Cada quien está como muy en su rollo y eso es normal y esperado.
Entonces nosotros queremos que luego empiecen a querer compartir o queremos que ya jueguen juntos, pues no, esto no puede ser todavía posible. Habla del tema de la estatura. Con los animales también, por lo general los quieren mucho, se sienten atraídos por ellos. El temor hacia los animales es algo aprendido o que por algo que ya les pasó, pero no, o por la influencia de los adultos, ¿no? A mí me dan miedo los perros, entonces es muy probable que ese miedo se los transmita a mis hijos, pero no es innato, el miedo es aprendido. En el tema del lenguaje, los bebés reconocen los sonidos de todos los idiomas del mundo. 150 sonidos diferentes, a diferencia de los 45 que reconocemos los adultos. Es decir, nacen preparados para cualquier idioma. Balbucean e intercambian sonidos sin sentido como una forma de ejercitar los 70 músculos de la boca que intervienen en un sonido preciso. También se habla de cómo es importante que los bebés estén en un entorno seguro a la hora de descansar, que se tenga un espacio personal. Miren, aquí me puse a investigar respecto a las sugerencias de la Asociación Americana de Pediatría, y la Asociación Americana de Pediatría dice que los primeros 6 meses o sea, el primer año de vida, los bebés duerman en la habitación misma de los padres en su espacio personal, o sea, en algún Moisés o en alguna cuna o la cuna pegada a la cama, pero que sea su espacio, esto con el afán de evitar el síndrome de asfixia del recién nacido, que tiene un nombre que ahorita ya se me olvidó, pero porque si a lo mejor papás están muy cansados, pues pueden a lo mejor aplastarlos o pueden a lo mejor pegarles. Por eso se recomienda que estén como en su área, aunque estén cerquitita, para que ambos estén pues cerca de ellos, ¿no? Se debe de procurar que cuando estén chiquititos, pues empecemos, por ejemplo, si es de noche, pues a bajar las luces, a apagarlas incluso, a bajar la voz, a bajar la interacción, la excitación. Y en el día, pues sí abrir las ventanas o como irles dando ese contraste de cuál es el día y cuál es la noche. Hay algunos papás que trabajan y llegan a casa tarde y que a veces quieren ese momento para jugar con los niños, pues es como decir, bueno, el que puedan a lo mejor ser juegos que no sean tan acelerados, porque entonces sí les puedes mandar como la confusión, pues generar la confusión. La angustia de separación, bueno, también es normal. Los bebés, se empieza a desarrollar esto que llamamos el apego seguro. Voy a leer, digamos que lo que en esta etapa se debería cuidar. Las rutinas de alimentación y de sueño y de baño, ¿sí? Una figura materna estable y presente y que se atiendan sus necesidades adecuadamente, de frío, de calor, de dolor, de sueño, de alimentación, y eso va generando en el niño una sensación de estoy seguro, me siento seguro, no tengo que preocuparme por sobrevivir. Bueno, entonces, como el tiempo ya nos comió, voy a dejar hasta aquí esta etapa. Si quedan dudas, por favor, pónganmelas en los comentarios. Voy a dejar este en vivo guardado. Y vamos a continuar con la etapa de los 18 a los 36 meses. Pero quienes están siguiendo el libro, pues nos vamos a ir todavía vamos a leer de los 4 a los 6 años. Y también nos vamos a ir hasta... Déjenme ver. Hasta la página 106 me parece. Bueno, les voy a poner... No, vamos a terminar el capítulo 2. La próxima semana vamos a terminar ya el capítulo 2.
para seguir aventajando nuestro estudio, ¿sale? Entonces, por hoy, así como recuento rápido, vimos temas de cómo tomar la decisión del divorcio, cómo hablar con los niños del divorcio, qué cosas, qué ideas tendrían que tomarse en cuenta. Y también vimos como lo básico de la etapa de los 0 a los 18 meses, como que lo que más tendríamos que enfocarnos los papás. Vamos a la próxima semana, pues los espero nuevamente en este espacio. Gracias a quienes estuvieron, quienes están aún ahorita, y pues nos vemos muy pronto. Que tengan una excelente semana. Un abrazo, que estén muy bien. Bye.